la clase y que todos podamos agarrar algo que nos inspire un poco. Um, Hoy les quiero hablar un poco de cómo Dios obra en nuestras vidas y dentro de los otros. Este tema fue inspirado por esos dos versículos que tengo aquí y les estoy compartiendo. Y este es Job, capítulo 1, versículo 21, y el Salmo 46, versículo 1. Y me basé en esos dos versículos porque me llamaron mucho a mí, como que me llamaron muy íntimamente. Y los que me conocen saben que esos últimos meses ha sido, yo dijera, una prueba de Dios muy difícil, pero gracias a Él estamos aquí y estoy pudiendo tener esta oportunidad de compartir este tema con ustedes. Y déjenme acomodo antes de que... Entonces hoy les voy a compartir varios personajes de la Biblia. Les voy a compartir la historia de Job y otros personajes. Pero antes de empezar con el tema, para mí el español es mi segundo lenguaje. Entonces la palabra obra significa un poco diferente. Yo la escucho mucho aquí, la obra de Dios, ¿verdad? O Dios está obrando. Pero cuando se me dio la oportunidad de dar este tema, dije, ¿qué es obra? ¿Qué es obra para mí? Entonces, bueno, obra es trabajo, ¿verdad? Y Dios está trabajando activamente en nuestras vidas, ya con circunstancias, con personas y en varios aspectos que a veces ni nos damos cuenta. Y por eso les tengo aquí, les puse una definición de qué es obra. Entonces, para mí Dios está trabajando activamente en nuestras vidas, pero no solamente, sin embargo, sino con un compromiso activo en el que Dios está íntimamente involucrado en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero allí no termina su obra, sino que también Dios se los muestra en su carácter, y lo podemos encontrar en su amor, en su gracia y fidelidad. Implica tanto momentos de consuelo como de desafío. Mientras Dios nos guía a través de temporadas de alegría, tristeza y crecimiento y aprendizaje, Dios está continuamente obrando dentro de nosotros, nutriendo nuestro crecimiento espiritual, refinando nuestro carácter y acercándonos más a Él. A través del Espíritu Santo, Dios nos permite vivir de acuerdo con su propósito y para reflejar su imagen más plenamente en nosotros. Pero no termina ahí, sino que también las cosas que nos suceden a nosotros son pruebas y testimonios para ustedes, para que nosotros también podamos, con lo que me pasa a mí o que les pase a ustedes, podemos compartir nuestras experiencias y aprender de cada uno. A lo menos así yo siento que mi caminar aquí en iglesia ha sido así. Las escrituras nos sirven mucho como afirmaciones de que Dios está allí en todas situaciones. Y antes de venir aquí, yo no me sabía ninguna historia, no sabía nada de Dios, nada de los personajes, nada de cómo era Dios. Y por la gracia de Dios se me hizo una invitación, y gracias a esta invitación he podido aprender varias historias y varios personajes que hoy les voy a compartir. Uno de los que recientemente me impactó mucho fue la vida de Job. Y antes de empezar, quiero emphasize cómo
Dios está trabajando todo el tiempo, pero no solamente está Dios trabajando, sino que también el enemigo está trabajando. No como Dios para nosotros, sino que a contra de nosotros. El enemigo siempre quiere alejarlos de Dios. Y hoy les quiero compartir la vida de Job porque ¿qué otra historia más buena que esta, que compartir, que realmente nos enseña cómo el diablo está metiendo la cola diariamente para alejarlos de Dios? Y cómo Job toma y cómo reacciona a él es the key point. Eso es lo clave de todo esto. Y ojalá que pueda yo compartir ese mensaje que tiene esta historia un poquito, pero no, la única manera que puedo es con mis experiencias a transmitir lo que yo he aprendido de esta historia y durante estos tiempos, durante estos últimos momentos, ¿ok? ¿Quién se sabe o quién conoce la historia de Job? Ok, unos pocos. Bueno, los que no se saben esta historia, me dan la oportunidad de compartírselas y ojalá puedan ustedes en su propio tiempo escuchar, leer todo el libro, porque todo ese libro es tan poderoso si le ponemos atención y miramos el mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿ok? So, Job era un hombre muy, muy rico. Tenía riquezas de lo que se puedan imaginar. Tenía, antes en ese tiempo eran animales que se compartían. Tenía casas, tenía terrenos, tenía todo lo que se pueden imaginar económicamente. Y tenía varios hijos que también lo ayudaban. Y tenían una familia muy, que tú dijeras, perfecta, por decir así. Pero, él vino y sufrió inmensamente. Y si los ponemos a ver en su historia, él pierde riquezas, pierde hijos y pierde su salud. Pero quiero darles lo principio, lo que dice en el libro, cómo está un diálogo del diablo y Dios hablando. Entonces, Dios está bien alegre de la fidelidad de Job y le dice al diablo: ¿has visto a mi hijo y has escuchado de mi hijo Job? Y dice: sí, pues él lo tiene todo porque tú lo proteges. Si tú le quitas su riqueza, le quitas su salud, te apuesto, básicamente, te apuesto que él te reclama y maldice tu nombre. Y Job no hizo eso en cada momento. Él decidió mantenerse en unión con Dios. Él decidió decir: sé que lo que el Señor tiene en mente, Él sabe mejor que yo. Que viene a nuestro versículo, el versículo del libro de Job, capítulo 1, versículo 21, que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo chistoso no chistoso, pero la manera en que le suceden las cosas a Job es una pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida. Y a veces así, cuando vamos caminando en nuestro caminar con Dios, nos suceden una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y a veces queremos tirar la toalla. Y este ejemplo de este libro nos enseña las diferentes, ¿cómo se dice? Grief, las diferentes temporadas de lo que uno pasa. Y hay una sección que Job está bien deprimido. En ese tiempo no se sabía que era depresión, pero si una persona que ya sabe de lo que es depresión, nota que Job está deprimido, que viene y que dice: maldigo el día en que nací. Eso te quedas,
wow, a mí me impactó mucho porque los que saben y escucharon mi testimonio, yo estuve en una situación en mi vida hace años y me encontré en ese momento, en esa situación que yo dije, yo ya no quiero más con mi vida, yo ya no puedo con esto, ya en mi caso fue, perdí trabajo, perdí mi relación, perdí mi carro, perdí todo económicamente de lo que se puede hacer y mi salud también se me vino a la basura. Y cuando leí esto, me tomó mucho, tuve que tomar un pausa y decir, ¿cómo Dios es tan lindo que vino e inspiró a esta gente a escribir sus historias para que nos ayuden aún a los otros centuries, decades? Y eso a mí me llamó mucho la atención. Y dije, si Él, que es un hombre de Dios, también le entró esas dudas, ese temor, ese ganas de decir, quítame la vida, ya no quiero más estar aquí, Señor. ¿Qué podemos esperar nosotros, verdad? Cuando se nos vienen tantos problemas, tantas turbulencias, tantas tormentas que dices, wow. Pero el diablo no solamente ataca la mente así, sino que también usa gente. Como miramos en la historia de Job, usa hasta su esposa para tratar de agarrar el objetivo de decirle, te dije, Señor, que Él te iba a maldecir. Y eso para mí, dije, la gente más cercana de uno a veces son los que el diablo utiliza para alejarlos de Él, de dejarlos de acercarnos al Señor. Por eso decidí compartir esa historia con ustedes, porque ese libro totalmente lo narra todo. I hope I use that word right. Lo narra todo porque nos ayuda tanto. Y les daré un poco más en ese tema, pero esa historia me ha impactado mucho, bien mucho, y todavía me impacta hasta el momento que a veces digo, Dios, qué inmenso, qué grande eres. Y como Job hizo todo el momento, ¿cómo no podemos alabarte? ¿Cómo no podemos agarrarte de la mano tan firmemente como lo hizo Job? Y a veces nos cuesta porque, yo les digo de mi experiencia, nos cuesta porque se nos hace incapaz nuestra mente captar que no podemos arreglar todo, sino que si el Dios quiere, Él lo arregla. Pero no está en nosotros, ¿verdad? Pero, a ver, por eso tenemos que dejar a Dios hacer lo que Él tiene que hacer, y nosotros solamente obedecer obedecer y dejar ser guiados por Él. En esta historia, cuando estuve escuchándola, me pregunté, ¿pero qué fue el propósito? ¿Qué fue el propósito de que Dios dejara que el diablo metiera su cola? ¿Qué era? Cuando yo estaba leyendo esa historia, dije, ¿por qué será? No lo entendí. Realmente no lo entendí. Que tuve que tomar un pausa y decir, bueno, ahí lo dejé, pero recientemente como que regresé a esta pregunta cuando se me vino la invitación. Y el propósito, bueno, a lo menos de la historia de Job, fue, a través de sus pérdidas, la fe de Job fue probada y fortalecida. Su historia nos recuerda que la obra de Dios en nosotros apresivamente implica temporadas de dificultad que refinan nuestro carácter. Al final, Dios restauró toda la fortuna de Job y lo bendijo mejor. Y esto lo encontramos en Job capítulo 42, versículos 10, que dice, el Señor
le devolvió la fortuna y le dio el doble de lo que tenía antes. ¿Qué significa? Que cuando perdamos nuestra casa, cuando perdamos el trabajo, cuando perdamos esa relación, cuando perdemos todo lo que nosotros anhelamos, ¿cómo tenemos que cambiar nuestra mente y nuestro pensar? La única manera es acercándonos a Dios, porque si no nos acercamos a Dios, la ansiedad, las preocupaciones nos comen, pero si tenemos esa relación con Dios, no los impacta tanto. Pero, ¿y qué tal a los que no tienen a Dios? ¿Qué pasa con ellos? Realmente, si miramos afuera, todos son comidos por el mundo. Hay una película que me impactó mucho, que es es de una almita de Disney, que hay una escena que enseñan unos monstruitos que andan corriendo y pregunta a la niña, ¿qué tienen esas personas? ¿O qué tienen ese monstruo? Y dice, son la gente que está perdida en su propio mundo, en sus propias tormentas y todo. Y así y a veces, cuando estaba haciendo este tema, esa imagen seguía playing en mi cabeza, porque así nos perdemos. Estamos tan involucrados en nuestras propias cosas que nos consumimos y poco y lentamente nos vamos muriendo. Sí, espiritualmente, porque los que no tienen a Dios, ¿cómo pueden crecer? ¿Cómo pueden agarrar algo y darse luz? No hay, porque viven en la oscuridad. Si crees o si aceptan el mensaje de Dios, entonces hay un hope, hay una luz para ellos, ¿verdad? Y Job se aferró a esa luz, se aferró a lo que él sabía y las promesas que él sabía que el Señor tenía para nosotros. Y que viene al Salmo 41. Y el Salmo 46, versículo 1 nos dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro socorro siempre presente en las turbulencias. Lo que yo pude agarrar de ese versículo es que no importa lo que enfrentemos, podemos confiar en que Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y protegiéndonos a todo momento. Perdón. ¿Qué más podemos escuchar? Otra promesa de Dios, de que Él siempre va a estar allí con nosotros. Les voy a compartir otros 2 ejemplos de las historias de José y Moisés, ¿ok? También en sus historias, varios ya lo conocemos, pero esas historias son evidentes de cómo Dios está obrando, que Él deja que situaciones pasen para el bien de nosotros, para que nosotros crecemos espiritualmente y crecemos para hacer un poco más de su obra que nosotros no vamos a entender en ese momento, sino que tal vez tengamos la oportunidad en el futuro de conocer por qué Dios lo hizo, pero realmente a veces ni eso es garantizado. El ejemplo de José. Él fue vendido como esclavo por sus hermanos, acusado falsamente y encarcelado. Sin embargo, Dios estaba con él. Y si miramos el Génesis capítulo 39, versículo 1, que dice, el Señor estaba con él, le mostró bondad y le concedió favores. La historia de José también nos enseña que en todo momento ahí estaba. Dejó que pasaran cosas, pero lo levantaba.
Y miremos a dónde llegó José. Fue a ser, ¿cómo se dice? Emperador de Egipto, ¿verdad? ¿Y cómo fue todo eso? Fue como un puzzle piece, un rompecabezas, que todas las piececitas fueron cayendo, y él vino y al último ayudó a su familia, ¿verdad? Y a veces así nos sucede a nosotros con las situaciones que nos pasan. También Moisés, llamado por Dios para sacar a los israelitas del Egipto, se enfrentó a numerosos desafíos. Sin embargo, la presencia y la guía de Dios eran constantes, como se ve en Éxodo 33, versículos 14, que dice: mi presencia era con vosotros y os haré descansar. Lo que me impactó mucho de la historia de Moisés fue cómo Dios utilizó la naturaleza para ayudar a los israelitas a pasar el desierto. No sé si se saben toda la historia, pero Dios manda una nube grandísima para que pasen todos por el desierto sin que se quemen, sin que se dehydrate. Y dices, wow, ¿cómo es Dios tan grande? Porque hasta cuando Moisés les dijo, vamos, los israelitas, no, tú nos quieres matar, tú nos quieres mandar a suicidarlos, ¿qué estás haciendo? Pero dijo Moisés, tengan fe, ¿verdad? Y se fue y Dios proveó por ellos. Y allí estuvo y los hizo que llegaran bien con esa nube. Y a veces dice uno, llegamos a situaciones y somos como los israelitas. Un pero tan otro, y los otros solamente queremos arreglarlo con nuestras manos. Y no podemos. Tenemos y necesitamos todo el tiempo la mano de Dios. Y eso fue lo que más, bueno, a partir de otras cosas de esa historia, pero esa historia de Moisés con la nube me impactó mucho. Porque también el fuego, fue un fuego inmenso para que no se enfriaran los israelitas. ¿Quién más puede hacer eso? Nadie, más que Dios. Les voy a compartir cómo Dios obra en nuestras vidas, y la obra de Dios es evidente en varios aspectos. Ya escuchamos cómo fue evidente en la vida de Job, de Moisés y de José. José. Primero tenemos circunstancias, ¿verdad? A través de los desafíos, pruebas, Él reafina nuestro carácter y fortalece nuestra fe. Como Job enfrentó inmensas dificultades, pero lo motivó a ser más fiel y fue recompensado. Nosotros también podemos confirmar en que Dios está reafirmando a través de nuestras pruebas. Las circunstancias. Yo vine a escuchar esta historia de Job porque vino este diácono y me dio una invitación y me dijo, puedes, si quieres, enseñar a los jóvenes. Dios utilizó ese momento para que yo aprendiera la vida de Job, para dárselas a los niños, pero también para que yo creciera espiritualmente. No en el momento, sino que en lo que me pasó en mi accidente. Si yo no hubiera escuchado esta historia y esta vida de Job, les digo, hermanos y hermanas, que mi fe, yo no estuviera aquí. Creo que mi fe hubiera sido tentada como Job. Yo honestamente, humanamente, hubiera tirado la toalla. Y les digo que casi la tiraba. Pero en cada momento estuvo allí
bendeciéndome con las personas en mi vida, que son ustedes, amigos y familiares. Pero en momentos de alegría, aunque pasemos tormentas, siempre hay momentos de alegría. Y tenemos que agarrarlos a esos momentos pequeños de alegría y de bendición, porque Dios nos recuerda de su amor y fidelidad. Cada bendición que recibimos es un testimonio de su bondad. Las relaciones, las personas, ustedes, la iglesia, son las relaciones que nos acercan más a Él. A mí, viéndolos ustedes, venir a visitar y preocuparse de la familia, fue un testimonio muy grande para mí y mi familia. Fue algo que dije, no me sentía sola, perdón. Las personas que encontramos son instrumentos de las enseñanzas de Dios, nos moldean, nos ¿cómo se dice? Los afinan y nos ayudan a convertirlos en mejores versiones de nosotros, porque vemos cómo Dios está usando a esa persona para llevar una palabra de consuelo. Y esa palabra, a veces cuando miramos a gente o cuando estamos en situaciones de problemas, no sabemos y no tenemos las palabras para decir a las personas, ¿verdad? Pero con solo la presencia, un versículo que se comparte, una canción, it goes a long way. Entonces, sigo con lo que dicen las personas, ¿verdad? Dice, las personas de aquí, haciendo también lo que nos ayudó mucho, me ayudó mucho, fueron las amistades que nos ayudan, las amistades mucho de la iglesia para crecer y aprender. Y hacer una diferencia más grande, porque si nosotros seguimos con nuestras amistades de afuera, como que los quieren jalar, ¿verdad? Los jalan para atrás, pero las amistades de aquí nos mantienen enfocados en Dios y en las cosas de Dios. Por eso es bien importante saber con quién o con qué compañías dejamos acerca de nosotros. Aquí les tengo tres options de cómo Dios obra adentro de nosotros. Dios obra dentro de nosotros de varias maneras, en cual nos cuales contribuyen a nuestro crecimiento y transformación espiritual. Dios usa diferentes métodos para obrar adentro de nosotros, y la primera, que es muy importante, es la oración y la meditación. Dios se comunica con nosotros a través de la oración y meditación, guiando nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. A medida que pasamos tiempo en oración, nos volvemos más sintonados con la presencia y dirección de Dios en nuestra vida. Y si no mantenemos nuestra oración y meditación diaria, es muy rápido y bien fácil en que nosotros nos podemos enfriar, realmente. Porque si no estamos, y voy a referirme otra vez con Job, en esa constante conexión con Dios y poder ver cuando el diablo está atacándonos, es muy importante. El Padre Carlos nos ha dado temas de cómo el diablo mete la cola, cómo el diablo obra, ¿verdad?
Y si no han escuchado los temas que tiene, también hay libros de Joyce Myers que nos ayuda a poder distinguir cuando el diablo está obrando y cómo poder rechazar los pensamientos, los sentimientos que Él nos da. Pero si no estamos en oración y no estamos conectados con Dios, no vamos a poder saber la diferencia, no vamos a poder distinguir por qué o cómo, sino que Dios nos da, más bien el Espíritu Santo nos da esa bondad de poder reconocer cuando el diablo está obrando. A través de las Escrituras, Dios nos habla. Dios revela su verdad, sabiduría y promesas, guiándonos en la comprensión de su voluntad y su propósito para nuestra vida. Igual digo, si no venimos a misa, si no venimos a clases como esas de crecimiento, si no vamos entre la semana, cada día hay algo. Y eso también nos ayuda mucho. A mí me ayudó mucho involucrarme en las cosas de Dios, en cualquier aspecto. Llegó un tiempo que mi madrina, sorry que te voy a tirar, pero hubo un tiempo que estaba sí, lo que me dijeran, sí. Y me dijo mi madrina, cálmate, sé que estás un poco inspirada, pero no te sobrecargues, ¿verdad? Con las cosas, pero cuando llegas y cuando estás agradecida con Dios o cuando reconoces que Dios está allí contigo, uno quiere repagar, uno quiere saber más, quiere aprender más. Y es cuando llega esa oportunidad o cuando te llegue esa oportunidad, porque cada uno de ustedes va a tener otro tiempo, agárrense de ella. Les digo, agárrense porque esa es la oportunidad que Dios nos está brindando. Como el domingo, esa semillita, ¿verdad? Esa semillita de maíz, de mostaza, está dentro de todos de nosotros. Y es el Espíritu Santo. Dios habla dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, que nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos guía de pecado, nos guía a la justicia y nos guía consuela en tiempos de necesidad. Pero si nosotros no aceptamos esa semillita que es el Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer? Yo le estaba diciendo a mis hijos, les estaba explicando el diálogo del domingo, y les quiero compartir lo que les dije a ellos. Les dije, imagínate que yo te doy, que vamos y nos dan un envelope, y adentro de a todos se los dan, a todos cada uno les doy un papelito, how do you say envelope? Un sobre. Y ese sobre dice, hazme crecer. Y a todos le damos uno. Quiero que piensen un poquito. ¿Cuántas veces ustedes han ido y les entregan un papel? ¿Qué han hecho con él? Tomen un momento y piensen, ¿qué hacen con ese papel? Varios lo agarramos, lo miramos, lo tiramos. Otros nos metemos a la bolsa. Unos deciden leer lo que dice, otros ni intentan leerlo. Y les dije, pero no nos dijeron que ese papelito, ese envelope, se me olvidó, ese sobre tenía una semillita dentro, y esa semillita era el Espíritu Santo. Ustedes se conocen a sí mismos y saben qué hacen con las cosas que le dan. Yo honestamente, yo soy de esas personas que agarro algo, lo meto en mi bolsa y me olvido de ella, y veces después que ando buscando algo, saco toda la bolsa y me salen las cosas que agarré. Yo no sé de ustedes, pero imagínense si les dije a mi hijo, si yo hubiera hecho con la semilla de Dios, que es el Espíritu Santo, lo mismo,
¿dónde estuviera? No estuviera aquí. Por eso les digo, hermanos y hermanas, que estando aquí nos ayudamos y crecemos y podemos aceptar y dejar que el Espíritu Santo entre dentro de nosotros para que crezamos. Y les dije a mis hijos, si eres uno de los que lees y vas a tu casa y dices, oh, grow me, hazme crecer, y tú pones a la semillita adentro y dice, cuando abres el sobre, dice, si quieres saber las instrucciones de cómo hacerme crecer, ve a esta locación, que es aquí la iglesia. ¿Cuántos vinieran? No muchos, pero los que vienen van a saber cómo hacer ese árbol crecer. Y ese árbol es el árbol de nuestra alma. Y ya después de que crecemos y volvemos a nacer otra vez por el Espíritu Santo, nosotros ya no somos personas. Imagínense que somos ese árbol. Nosotros ya somos un árbol. Estamos creciendo. Y si no venemos, nuestros roots, ¿cómo se llama? Raíces no van a crecer. Se van a quedar débiles. Tenemos que saber, no saber, ¿verdad? Porque tenemos que venir y hacer el esfuerzo. Tenemos que querer a Dios. Si no queremos querer a Dios, ¿cómo Dios puede estar y obrar en nuestras vidas? No se puede. No se puede. Y el Padre nos dice tal vez, no se puede. No podemos seguir a Dios y estar en el mundo. No. Si, ya que somos, otra vez en la analogía, si somos ese árbol, imagínate, mis roots, mis raíces están creciendo, y viene alguien y me invita, alguien que nuestras amistades viejas, vienen y nos dicen, oh, vamos acá, y te está invitando y tú dices, empiezas a ir a las fiestas y todo, pero te estás con las raíces te están sacando. ¿Tú crees que vuelves a venir a la iglesia y vuelves a hacer eso? ¿Tú crees que vas a crecer frutalmente? No, porque estás viendo y acá, no puedes. Haz el ejemplo de una planta. Tú la sigues moviendo, esa planta no va a crecer. Y más si la planta le gusta una esquina o un lugar, esa planta allí, ¿qué te dicen? Los que saben de la jardina, allí deja la planta porque allí le gusta, ¿verdad? Allí le gustó, allí está creciendo, allí está viviendo bien. Entonces, si no hiciéramos eso con una planta, ¿por qué lo hacemos con nosotros mismos? ¿Por qué estamos en las dos? Entre en el mundo y aquí en la iglesia. No se puede. Perdón, me distraí un poco, pero seguimos. Las promesas de Dios no las podemos escuchar y nunca las vamos a saber si no venimos a la iglesia. Si no venimos y estamos aquí en las clases espirituales de crecer y los retiros y las clases de los hombres, las clases de las mujeres, la clase de Biblia, si no estás constantemente, más bien, el Padre nos da todos los días 10 minutos, si no estamos dándonos de comer, porque ya somos árboles, ya no somos personas, somos árboles, ya que Dios está obrando en nosotros, tenemos que recibir otro diferente tipo de comida, y esa comida es nutriéndonos con la palabra de Dios. Y aquí nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Él va a hacer. Dios es perfecto, hace todo lo que lo sucede a su I don't know how to, no puedo expresarme cómo decirlo, pero Él sabe todo por nuestro bien y sus promesas están allí. Nuestra respuesta, ya que sabemos cómo Dios obra sus promesas y cómo Él quiere que nosotros seamos,
¿Cómo debemos responder a esa obra divina, continua de Dios? Que dice, manténganse conectados con Dios a través de la oración regular, la adoración y el estudio de su palabra. Esta conexión fortalece nuestra relación con Él. La segunda es ríndete a la voluntad de Dios, permitiéndolo moldearnos y moldearnos de acuerdo con su plan. Este acto de rendición es un reconocimiento de su soberanía. There you go, I can't pronounce it. Y si no nos rendimos a Él, que digas, Dios, yo ya no tengo control, haz tú lo que tú tengas que hacer, es diferente. Yo lo he experienciado en la forma en que mi mente está dando al 100 pensamientos. Voy a lo mismo con lo que me pasó con mi accidente. Eran tantas cosas, ataques de pánico, ataques de ansiedad, de no poder sentir tu cuerpo, de no poder moverte y que los doctores no sepan qué es lo que está sucediendo. Tu mente humana no capacita todo lo que está pasando. Y les digo, hermanos y hermanas, que cuando estaba experienciando todo eso, dije, no entendía por qué o qué es lo que estaba sucediendo, y nomás cerré mis ojos y pensé a orar. Si les digo cómo sentí de mi cabeza a todo mi cuerpo una tranquilez, como que me puso un manto y se quitó todo. Y en eso entró mi hermana y me dijo, ¿cómo estás? Le dije, it's okay. Y yo le dije, está bien, todo está bien. Le dije, si Dios quiere que yo no camine otra vez, está bien, que sea su voluntad, no la mía. Y mi hermana no sabía cómo ella responder a eso. Y me dijo, no digas eso. Dije, lo que están diciendo los doctores y cómo están hablando es lo que están diciendo. Yo nomás estoy rindiéndome a Dios. Y en esa misma manera, cuando uno se rinde, siente su paz. Y como que Dios te dice, gracias por dejarme encargarme de tus preocupaciones. Ok, en conclusión, ya me pasé, la obra constante de Dios. La obra constante de Dios en nuestra vida afirma la verdad de que no estamos solos en nuestro viaje, sino que somos suertudos y guiados por un Dios amoroso y cariñoso que participa activamente en todos los aspectos de nuestra existencia. No importa cuál sea la situación, en Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre debemos confiar en los planes de Dios, porque sus planes son siempre para nuestro bien. Debemos alabar al Señor como lo hizo Job, en las buenas y en las malas. Eso concluye mi tema de hoy. Ojalá que no los aburrí y me pudieron entender. Que Dios los bendiga, y manténganse por favor en su oración, y si tienen problemas o están pasando en algo, por favor escuchen cómo el diablo
escuchen el tema del Padre, de cómo diablo está allí metiendo su cola. Y si no quieren escuchar al Padre y quieren otras opciones, también está el libro de Joyce Myers. No offense, Padre Carlos, pero les estoy dando diferentes. Es un libro que en la clase de las mujeres fue el primero que yo, que entré a la clase y ellos estaban practicando ese libro. Y es La batalla de la mente de Joyce Myers. Y está increíble, porque ahí habla un poco más de cómo obra también el diablo. Con permiso y bendiciones. ¿Hay unas preguntas? ¿No? Ok. ¿No tiene preguntas? Porque yo creo que sí tengo muchas preguntas. Bueno, algunos saben por lo que ha pasado Yasmín. Pensé que le iba a decir, pero no lo dijo. Bueno, no lo dijo, porque muchos no saben. Bueno, la razón por que yo la invité a ella y también quise más o menos, porque ella me dice, ¿de qué tema quiere que hable yo? Y le digo, y yo no tampoco sabía qué decirle. Y lo primero creo que hasta ahora estoy recordando que se me vino a la mente decirle cómo obra Dios en nuestras vidas, o la obra de Dios en nuestras vidas. Y ahora sí que Dios es el que nos pone en la mente las palabras. Pero como sabemos, Yasmín, ella tuvo un accidente en su casa, se cayó de las escaleras y desafortunadamente se lastimó unos discos y los doctores no le daban mucha esperanza. Le dijeron que a lo mejor iba a tardar mucho en caminar o que iba a ser un proceso muy largo. Y la verdad pienso que fue un milagro de Dios. Muchos de nosotros estuvimos orando por ella. Yo pienso que toda la iglesia por Armando y Yasmín y a menos los que sabemos su historia, pues estuvimos entendiendo lo que nos estaba comunicando ella. Pero a mí la verdad, como decía ella, no solamente ella, hay muchos de ustedes que me inspiran. Sus vidas, sus problemas por los que pasan, sus situaciones, y como decía ella, somos una familia. Al menos yo me siento bendecido por ser parte de esta iglesia, y porque sé que he aprendido mucho como dice, ahorita me acordé de Jesucito, dice, yo aprendo mucho de ustedes, y todos vamos aprendiendo unos de otros. Y yo pienso que el testimonio de Yasmín y de su familia, porque no solamente ella pasó por esto, sino que su esposo Armando, sus niños. Entonces a mí eso me motiva a mí a seguir adelante y decir, ¿sabes qué? Pues si yo a lo mejor no estoy pasando por nada y me estoy quejando y a veces ya quiero tirar la toalla, entonces miro su situación de ella, su testimonio, como ella, inclusive antes de que se pudiera recuperar totalmente, ya estaba viniendo. Si recuerdan, venía con una andadera. Inclusive ya estaba aquí en la misa, y dices tú, ¿cómo es posible que yo, que estoy sano, me presento aquí en la iglesia a veces y no tengo ganas de venir o me ando quejando, y ella que estaba pasando por una situación así estaba aquí? Entonces yo pienso que es un gran testimonio para cada uno de nosotros. Y pues gracias, Yasmín, por compartir. Y yo pienso que Dios permite que pasemos por situaciones con un propósito, como decía ella. O sea, a veces decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué estás permitiendo esto? Y pues Dios tiene un propósito para ello. Lo importante es que nosotros le preguntemos a Él, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Qué quieres sacar de esto? Y Dios no desperdicia ningún sufrimiento de nadie. Al contrario, Dios quiere, a través de tu sufrimiento, bendecir a otras personas. Pero bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, si no hay alguna pregunta o comentario, le pueden preguntar a Yasmín si tienen pena después. Pero bueno, vamos a hacer la oración final. Los invito a que nos pongamos de pie. Decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, te agradecemos, Señor, una vez más que nos permites venir hoy hasta tu casa, Señor, a aprender, pero sobre todo a que aprendamos unos de otros a través de nuestros testimonios, pero también, Señor, a través, Señor, de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía y nos ilumina. Hoy en este día te ponemos, Señor, en tus manos todas nuestras necesidades,
Te ponemos en tus manos a nuestros familiares que están enfermos. Te pedimos también, Señor, por nuestras familias que están pasando por situaciones difíciles. Te pedimos, Señor, que los cuides y protejas, que mandes tus ángeles protectores alrededor de ellos y que sigas derramando de tu Espíritu Santo sobre nuestra iglesia para que a cada uno de nosotros nos ilumine y nos guíe. Y también nos ayude a nosotros, Señor, a guiar y arrimar a más personas hacia ti, Padre amoroso. Te pedimos por el Padre Carlos, que lo cuides, lo protejas en esta misión, pero te pedimos también, Señor, por nuestra comunidad. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y juntos te glorificamos diciendo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, será y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Van a pasar la colecta y vamos no sé si hay anuncios. ¿Hay anuncios? ¿No hay anuncios? Bueno.